Simón. Cuando Eusebio se quedó sin ministerio en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se quedó sin ministerio y además porque como se habla de que hay un acta de excomunión, yo me imagino que le invalidaron el bautismo, por eso le ocurrió el bautismo de 1938. Eusebio, al saber que se le quitaría oficialmente en septiembre de 1937 el ministerio de pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, el cual ejerció del 15 de agosto de 1931 a septiembre de 1937, que fue excomulgado, dice el libro de Historia de la Luz del Mundo aquí. En 1937 Dios le reveló a su siervo los requisitos del ministro cuando viajaba a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Guadalajara por la Sierra de Mil Cumbres, en un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. En ese lugar, el carro del hermano Aarón se averió, pues se le rompió la flecha, por lo que hubo necesidad de que Isabel Acevedo, quien lo conducía, se regresara a México. Mientras el siervo de Dios se quedó a su espera en aquel lugar por varios días y habiendo tenido algunos sueños que le inquietaron, despertó una noche a una de las hermanas que lo acompañaban que le solicitara a la señora que les había dado albergue algún ocotito para encenderlo y así poder leer, ya que él deseaba escudriñar las Sagradas Escrituras. Así es que en aquella chocita de zacate donde estaban albergados, Dios le dio a entender el texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Sintiéndose acongojado, se dijo, ¿y ahora qué hago? Pues consideraba que gran parte de los ayudadores que hasta esa fecha colaboraban con él no llenaban los requisitos. Con todos estos requerimientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta llegar a Guadalajara para declararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937, ordenándose poco después a toda la iglesia que examinara su bautismo, si es que lo había efectuado un hermano, fíjate, no dice ministro, un hermano con los requisitos establecidos en la Santa Biblia. Por lo mismo, los bautismos se llamaron de los requisitos y se efectuaron el 3 de junio de 1937 en la casa de oración de la calle 46. O sea que en este bautismo se desconoce un poco porque como no sabía a quién bautizar y Eusebio también se sentía indigno de bautizar, no tenía autoridad, no sabía cómo bautizar ni quién estaba autorizado para bautizar, entonces estaban escudriñando y tratando de descubrir y hacen ese bautismo de los requisitos el 3 de junio de 1937. Yo creo que las personas de la Luz del Mundo ahora sí que lo que se llama la vieja guardia, deben de acordarse de esto. Después, el apóstol Aarón tiene el tercer bautismo por Lino Figueroa el 27 de julio de 1938. Los hechos que de 1938 se narran ocurrieron por una inspiración de Dios y ahora que todo es pasado, se puede decir que fue el Señor quien quiso estremecer a la iglesia que existía en aquel tiempo, como una prueba de la fe que el pueblo estaba adquiriendo. Así que nada de lo que aquí se relata puede tomarse como producto de la ignorancia, pues era Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar. Voy a continuar leyendo a lo que llega el dueño del canal. Fue un deseo en el corazón de su siervo, por lo que con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey. Esto ocurrió en 1938 y aquí recordamos que ellos murieron en 1935, según la historia de otras iglesias. Pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer. Se trataba de la buena nueva que el Señor le estuviera dando por su gracia, por la que quiso regalarle las revelaciones doctrinales que como joyas preciosas le descubría para él y los suyos. Fue así como ya encontrándose en ese lugar de Monterrey y se encaminaba a la casa de unas hermanas que en ese año conociera y a darles testimonio de la iglesia aquí establecida, una hermana ahora presuntuosa y que confesó ya estar adherida a una iglesia bautista, cosa que el hermano Aarón consideró inaudita porque no era posible que dicha hermana retrocediera a grado de confundirse con aquellos hombres trinitarios. Esta llamó a su pastor para que se enfrentara con el hermano Aarón y sus acompañantes. Y cuando aquel hombre quedó sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo,
y a los hermanos que con él habían venido, los cuales eran Julián Zamora, Isabel Acevedo y Gregorio Robles, María Vázquez y la hermana Elisa. Pero la mujer, al ver derrotado a su pastor, no se quedó callada, sino que antes, arremetiendo en contra del apóstol del Señor, le dijo: ¿Usted por qué defiende tanto el bautismo en el nombre de Jesucristo, siendo trinitario? A lo que él contestó, el hermano Aarón: eso no es verdad, porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo. Volvió ya a decirle: mire, hermano Aarón, usted bautizaba en ese nombre, pero usted mismo es trinitario, pues fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo bautizó Silas, ¿verdad? Esta es la historia de la luz del mundo. Las otras historias dicen que lo bautizó Saulo, no importa. Y si lo duda, vaya a preguntárselo. Él vive todavía al lado de Saulo. Él vive todavía al lado de Saulo, dice aquí. Pero las otras historias dicen que murió en 1935, 3 años antes. Al escuchar estas palabras, el siervo de Dios no esperó más. Ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rojas, que ese era el nombre de la mujer. Y al llegar a una casucha que se encontraba conforme a las señales que le fueron dadas, tocaron la puerta y salió Silas, pues Saulo en esas fechas se encontraba paralizado. Preguntó enseguida: ¿quiénes son ustedes? Entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito. Saulo, respondiendo el nombre, no acertaba a recordarlo, pero enseguida dijo: quizá ustedes son esos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir. Invitados por Saulo, pasaron al interior junto con Silas, quien había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias. Como era tanta su inquietud, la inquietud del siervo de Dios, en cuanto se identificó con ellos, les preguntó de inmediato en qué nombre había sido bautizado. Le contestaron que no se dejara engañar, porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición, diciendo que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero que él estaba bautizado según el mandamiento de Mateo 28:19, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho. Por lo tanto, pensó que sus pecados aún no habían sido perdonados. Empezaron a prevenirle de todos esos falsos predicadores, diciéndole que había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole: ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal, por eso has venido, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios, y con el dolor que le producía aquella revelación, que lo hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones y sueños y en revelaciones que le fueron dadas. Le citó el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, que en ningún otro hay salvación, y les dijo además que debía cumplir el mandamiento de testificar la verdad, como lo hicieron los apóstoles según el Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Pero fueron rebeldes a su enseñanza, primero por el error que ellos durante mucho tiempo habían predicado, y segundo porque todavía consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos él era su hijo en la fe. No es según ellos, efectivamente era su hijo en la fe. Al escuchar estas palabras, fue tan grande la tristeza que se apoderó de su corazón y que le embargó. Aquello casi lo había aniquilado, pues siendo un hombre veraz no podía concebir que en su vida hubiera mentira por tantos años. Él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad, pues a cada alma que había escuchado su anuncio y que había creído en él, le decía que el Señor le había hablado y que Dios le había enviado. Tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta, el objetivo de realizar la misión santa que Dios le encomendara, por Dios encomendada. Y la iglesia reflexionaba ensimismado, sin tener noción de lo que le rodeaba, se quedó mudo con las sagradas escrituras en la mano. Aprovechando ese momento de incertidumbre, Silas le tomó la Biblia, casi se la arrebató groseramente, y al abrirla le dijo: tu Biblia está rayada, ¿no sabes que debe estar limpia? Aquellas palabras no las registró su cerebro, pues no veía, no oía y no vivía. Fue Isabel Acevedo quien, dándose cuenta
de tal situación salió a su defensa diciéndole a Silas: la limpieza no se refiere a las rayas, se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos. El hermano Julián también intervino y al querer responder Silas, Saulo impuso su autoridad sobre su compañero diciéndole: Silas, en paz vinieron y en paz despídelos. Tomemos en cuenta que Silas, o sea que esto es un invento de la luz del mundo, porque Saulo y Silas murieron en 1935 y esta narrativa es de 1938. Se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos en un vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, quien se había quedado al frente de la iglesia en Guadalajara, en la calle 46. El mensaje decía: hermano Prisciliano, habla a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del evangelio en tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, ¿qué temor podía tener en su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le hizo sentir que vertía sangre en su rostro. Mira nada más, Eusebio lloró sangre igual que Jesucristo. Esta era la realidad en su sentir. Aún tenía el telegrama en su mano cuando le salió al encuentro Irineo Rojas, un hombre que conociera desde su principio y que ahora era dirigente de la iglesia del Consejo. Al saludarlo le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo palabra con palabra y sin omitir nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se te pueden ir todos. Si tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán. Si quieres yo te bautizo y te vas bautizado. El siervo de Dios respondió: si el fundamento no es bueno, ¿cómo se puede edificar? Aquí Eusebio confirma que el fundamento es el bautismo, por eso seguimos insistiendo en que la iglesia se fundó en 1943. Continuó: así llegó a Guadalajara, a la casa de oración ubicada en la calle 46, y habló a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando que en el Señor, que eran de Dios, y él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. Concluyó diciendo: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque él no podía estarlo, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por tanto, el que quiera regresarse a Egipto bien puede hacerlo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos se fortalecieron más, uniéndose en oración, y dijeron en su pensamiento, lo cual después manifestaron: ¿qué más queremos de señal en este varón de Dios que nos habla la verdad, y aun siendo en daño propio no cambia su espíritu de rectitud? Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estamos. Todo lo que haga es de Dios. Al expresarlo coincidieron con la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como tal, o sea, miren, el apóstol de la restauración obrando de manera ligera, pues todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina, siendo su sinceridad de que era un siervo de Dios, porque nos decía la verdad. El siervo de Dios, pensando en solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto, juramento de no casarse, y como sucedió en el pasado en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón al Lino Figueroa para que lo bautizara a él y a la hermana Elisa, y enseguida a su familia. De inmediato se bautizó todo el cuerpo ministerial, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. A las fechas antes de que se